A ver, 1, 2, 3, probando. ¿Todo bien? Probando. Bueno. Ustedes saben de que son muy pocas las personas que están entendiendo este tema que tiene que ver con Israel. Para las personas que nos acompañan ahora por primera vez para las visitas, nosotros estamos estudiando, hermanos, qué es lo que tiene que ver con la nación de Israel literal. Porque hoy en día se enseña una teología mala, que es la teología del reemplazo. Si ustedes han escuchado hablar de la teología del reemplazo, ¿qué enseña esa teología? Que Dios ya no tiene nada que ver con los judíos, que los judíos ya no importan, que Dios no tiene ningún propósito para los judíos, que Dios ya no va a hacer nada más por los judíos, que los judíos están desechados, que son malditos, que son sinvergüenzas, que no sirven, que son así, que son asá, y un odio tremendo a los judíos. Eso es lo que se llama la teología del reemplazo, y que gran culpa de la promulgación y de la difusión de esa teoría ha sido, hermanos, la Iglesia Católica. Durante muchos años, la Iglesia que ha enseñado que los judíos no sirven, que había que matarlo, que ellos lo han matado a Cristo, y en la Inquisición uno de los grupos que más fueron torturados también fueron los judíos. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica enseñó que ellos lo mataron a Cristo y bueno, eran los culpables. Y siempre, hermano, yo me acuerdo cuando era católico antes, siempre se enseñaba como una doctrina católica que los judíos son sinvergüenzas y no sirven. Y que como existe la teología del reemplazo enseña de que ahora la Iglesia ha reemplazado a Israel. Hermanos, esa es una verdad a media. No podemos nosotros decir que la Iglesia cristiana ha reemplazado al Israel literal en todo sentido, porque es mentira. La Biblia no enseña eso. Lo que nosotros podemos decir es que ahora somos participantes de las bendiciones de Israel. Por eso es que ahora ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Para qué? Para que entre la plenitud de los gentiles. Pero no es que Israel está endurecido para siempre, sino que es un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Entonces vamos rapidito al libro de Romanos. Yo quiero fundamentar bien esto, y disculpe que parezca loro. A los hermanos que nos siguen por internet le pido disculpas que yo parezca un loro, pero es necesario y para ellos es seguro. En Romanos capítulo 11 dice el versículo número 25 y 26. Romanos capítulo 11, versículos números 25 y 26 dice así, presten atención. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Hay un misterio que muy pocos conocen hoy en día. Para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, porque somos arrogantes, soberbios y menospreciamos a los israelitas de raza, literales de sangre. Que el endurecimiento ha acontecido a Israel para siempre, y nunca más se salvará ninguno. ¿Dice así? No. Fíjense bien lo que dice el apóstol Pablo, y esto lo está escribiendo con ciencia porque tiene que ver con un misterio. Tiene que ver con un misterio, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Y por qué lo ignoramos? Si Pablo dice que no hay que ignorarlo, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa eso, hermanos queridos? Que el endurecimiento de Israel es solamente en parte y hasta. Es en parte y hasta. Una vez que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿sí? ¿Y cuándo va a terminar de entrar la plenitud de los gentiles? En la lluvia tardía. Y es precisamente por ese tiempo, por el tiempo del derramamiento de la lluvia tardía, que justo estábamos hablando recién con Olguita algo de la lluvia tardía. La plenitud de los gentiles en ese tiempo más o menos va a terminar de entrar. ¿Y a dónde entra? A la iglesia cristiana, al seno de la iglesia cristiana terminan de entrar la plenitud de los gentiles, y luego el resto de Israel, la mayoría de Israel será salvo.
que para ese tiempo ya los israelitas van a estar establecidos en su tierra. Ahora, todas las profecías bíblicas que venimos estudiando en estas clases bíblicas nos muestran que primero Israel, cuando se haya cumplido el tiempo de los gentiles en 1948, iban a volver a su tierra. Y segundo, se iban a convertir muchos israelitas en su tierra. ¿Por qué? No sé. Yo no sé por qué. Pero un capítulo de la Biblia, que enseguida lo vamos a ver, habla de dos cosas: que los israelitas vuelven a su tierra y después allí un montón de israelitas se van a convertir a Cristo, o sea, a David su rey. Pero hermanos, aquí dice el versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros no podemos menospreciar al pueblo judío de raza diciendo que ellos ya están desechados, que ellos para siempre ya no sirven y que son así y que son así. Entonces, hermanos, el tema de hoy se llama el milagro histórico de la restauración nacional de Israel, que es otro punto parecido pero no igual a lo que nosotros venimos enseñando hasta ahora. ¿Sí? El milagro histórico de la restauración nacional de Israel. Y aquí tenemos nosotros una profesora de historia, tenemos aquí nosotros a María Silvia. De paso también le comentamos para que ella sepa. Hay, hermanos, yo estuve investigando este tema y hay gente que es tan dura, hermanos. Y Luis me mira medio enojado. Pero no, hablando en serio, hay gente que es tan dura para con los judíos que cuando los judíos vuelven a su tierra, se les devuelve parte de sus tierras en el año 1948, el 14 de mayo del año 1948, ¿pueden creer ustedes que hay gente que dice que eso simplemente fue un accidente de la historia? No, eso no significa nada, dice. Eso es un accidente de la historia. Eso es una casualidad, algo que tenía que suceder. Un accidente de la historia. Hermanos, ¿será que todo esto que nosotros tenemos que ver como el hecho de que Israel haya recuperado parte de sus tierras y haya surgido el moderno Estado de Israel el 14 de mayo de 1948 sea simplemente un accidente de la historia? Con todo lo que yo vengo mostrando en Biblia, ¿será que simplemente esto es un accidente de la historia? Van a terminar de ver hoy unas cosas que con cada estudio nuevo que yo doy, yo redondeo y reafirmo el estudio anterior. De paso, para los hermanos que nos siguen en internet, sería bueno de que vayan teniendo su Biblia a la par, de tal manera que a medida que van escuchando, van buscando los versículos bíblicos y van anotando. Pero hermanos, fíjense que esto no fue un accidente de la historia, no fue una casualidad, no fue un accidente de la historia. Es una de las señales que Cristo dio en Lucas capítulo 21. Y les cuento algo, hermanos. Es la última señal política nacional que da Dios con respecto a una nación específica. Y ya de ahí salta, hermanos, a lo que sería el fin del tiempo de gracia. Es la última señal que está dentro de Lucas capítulo 21, o sea que no podemos decir que es un accidente de la historia, es una señal profetizada por Cristo, no es un accidente de la historia, es una señal dada por Cristo y que está en Lucas capítulo 21 y que también, hermanos, está en los otros evangelios sinópticos. No es un accidente de la historia, es una señal del pronto regreso de Cristo. Entonces, cuando uno le pregunta a un católico, un evangélico, le pregunta, qué sé yo, a un adventista, y le decimos, che, eso de que Israel haya surgido el 14 de mayo de 1948 como nación de nuevo, ¿qué es? No, no es nada. ¿Será que es así? No, hermanos, es una señal específica dada en el Evangelio de Lucas capítulo 21, es una señal del pronto regreso de Cristo. Eso iba a ser una de las últimas señales sobre una nación específica que ya muestra que Cristo viene pronto. Fíjense, vamos a Lucas 21, Lucas capítulo 21. En Lucas capítulo 21,
leemos el versículo número 24. En Lucas capítulo 21, versículo 24 dice así, hablando de los judíos, dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén, que es la Jerusalén literal, hermanos, será pisoteada por los gentiles, o sea, por las gentes, ¿sí? ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos de raza de nacimiento. Nosotros somos gentiles, que no somos judíos de nacimiento, somos gentiles. Será pisoteada por las gentes hasta, o sea, no para siempre, sino hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. ¿Cuándo fue cumplido el tiempo de los gentiles? 1948, cuando se les devuelven las tierras, y 1967, cuando se termina de recuperar la vieja ciudad de Jerusalén, que era la parte oriental que estaba faltando. Entonces el tiempo de los gentiles ya se ha cumplido. Y hermanos, nunca ha acontecido en la historia de la humanidad el hecho de que una nación surja de pronto de un día para el otro. ¿Alguna vez han visto ustedes que un estado se forme de un día para el otro? De un día para el otro, en un día, de una vez. ¿A dónde hay una nación que haya surgido en un día y de una vez? Y que de pronto las Naciones Unidas, que hasta ese tiempo, hermanos, el que tenía el dominio sobre Israel y Jerusalén era el Imperio Británico, pero al Imperio Británico ya se le estaba escapando de las manos el dominio sobre esa tierra, entonces habla con las Naciones Unidas y bueno, y terminan de retirarse las tropas británicas, y el 14 de mayo, hermanos, en un día y de una vez surge el moderno Estado de Israel. Ya les voy a mostrar después las 4 guerras que surgieron después de ahí y los diferentes conflictos bélicos que se fueron dando. Pero noten qué interesante, hermanos, lo que dice Isaías capítulo 66. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 66. Donde hay un estado que haya surgido en un día y de una vez, como fue el 14 de mayo del año 1948. Vamos rapidito, Isaías capítulo 66, hermanos. En Isaías capítulo 66 leemos el versículo 6 al 10. Versículo 6 al 10. Presten atención, hermanos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dice, parió, y antes que le viniesen dolores, parió hijo. Versículo 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa tal? ¿Parirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión, está hablando de Israel y Jerusalén, pues en cuanto Sión estuvo de parto, parió hijos. Yo que hago parir, no pariré, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, seré detenido, dice el Dios tuyo. Alegraos con Jerusalén. Y yo me alegro, hermanos, porque esto era una profecía para el futuro. Yo me alegro con Jerusalén. Y dice así, alegraos con Jerusalén y gozaos con ella. ¿Y por qué hay gente que no se quiere gozar? ¿Por qué no cumplen la profecía? Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Hermanos, desde el año 70 después de Cristo, hubo voz de alboroto en la ciudad, porque la ciudad fue destruida por el general Tito en el año 70 después de Cristo. Y después estuvieron de luto, de luto. Todos los que han estado de luto, ahora alégrense, porque Jehová hace parir en una nación en un día. ¿Parirá la tierra en un día? Claro que sí. ¿Nacerá una nación de una vez? Claro que sí.
surgió el Estado de Israel el 14 de mayo. En un día, ¿qué día fue ese? El 14 de mayo del año 1948. Y por eso dice, hermanos, el versículo 10, aquí hay profecías mezcladas, nosotros tenemos que saber desglosar cuáles se aplican a la Jerusalén literal y cuáles se van a aplicar a la Jerusalén celestial. El versículo 10 dice: alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella. Desde el año 70 después de Cristo hasta el 14 de mayo del año 1948, todos los que amaban a Jerusalén, judíos, israelitas y cristianos sinceros, estaban enlutados por Jerusalén. Pero ya Jehová profetiza una cosa rara. ¿Por qué dice esto raro? ¿Y qué significa? ¿Parirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Claro que sí. El 14 de mayo de 1948. Por eso es que ahora dice el versículo número 9. Yo que hago parir, no pariré, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, seré detenido, dice el Dios tuyo. Él ha hecho que los israelitas, hermanos, vuelvan a su tierra. Y ahora noten lo que dice el versículo 13 y 14. Ahí nomás el versículo 13 y 14 dice lo siguiente: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Vean la historia, yo no le puedo contar todo, hermanos, pero ustedes no se imaginan lo que fue cuando se izó la bandera del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Para los que entienden en profundidad la historia de Israel y los que han buscado entender la historia de Israel, yo he visto documentos, he visto documentales, hermanos, cómo los israelitas lloraban. Están ahí, están en YouTube, en varias partes, incluso en Google también se puede buscar videos con respecto a esto. Fue maravilloso, hermanos, los judíos lloraban. Ellos izaron la bandera del Estado de Israel, no podían creer lo que estaba pasando, pues lloraban de alegría y lloraban por el luto de tantos años, de no tener tierra y de no tener nación. Y hermanos, hay una gran verdad: los israelitas, en el único lugar donde no son odiados es en su tierra. En todo lado donde vaya los odian. El único lugar donde ellos van a estar tranquilos es en su tierra. Por eso es que con el último holocausto nazi que hubo en Alemania, nazi, no nuclear, se burlaban el otro día porque yo había dicho holocausto nuclear, es holocausto nazi, hermano. Bueno, uno se equivoca cuando dice cosas así. En el último holocausto nazi, hermanos, se terminaron de convencer hasta las Naciones Unidas de que Israel necesitaba un lugar donde vivir. Porque si a Israel no volvía a su tierra, hermano, si están en Argentina y en Argentina sube un dictador, lo primero que hace, maten a los judíos. Si están en Alemania y sube un dictador, lo primero que hacen es maten a los judíos. Si están en Rusia y hay un dictador, lo primero que hacen, maten a los judíos. Entonces, hasta las Naciones Unidas se terminaron de convencer junto con los judíos que después del holocausto nazi, hermanos, Israel necesitaba una patria. No podían ya estar así porque en todos lados los tratan mal, hermanos. Claro, sin nación, en diáspora, dispersos por todo el mundo. Entonces, hermanos, la profecía de Isaías 66 dice que Jehová iba a hacer parir y una nación y en un día. Y qué casualidad que viene hablando el contexto de cuando en la ciudad de Jerusalén iba a haber alboroto por la destrucción que se iba a dar en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero después ya se profetiza la restauración. Y dice en profundidad: gozaos con Jerusalén todos aquellos que la amáis. Gozaos con Jerusalén, tomad consuelo con ella. Y dice ahora, hermanos, el versículo 14. Noten lo que dice el versículo 14. Isaías capítulo 66, versículo 14. Y veréis, y alegraráse vuestro corazón. Y noten, hermanos, presten atención lo que estoy leyendo. Y vuestros huesos reverdecerán como la hierba.
¿Qué hemos estudiado la clase pasada? Ya van a ver a lo que yo quiero llegar con esto, no tengan paciencia, ya van a ver lo que yo quiero llegar con esto. Dice el verso 14, y veréis y alegraráse vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se airará contra sus enemigos. Ahora vamos de acá, hermanos, vamos a ver algo interesante. Vamos a ver Ezequiel capítulo 37, hermanos. Ezequiel capítulo 37. Vamos a hacer comparación de texto, vamos rapidito. Ezequiel capítulo 37. Entonces vamos a Ezequiel capítulo 37 y dice el versículo número 11 al 14. Ezequiel capítulo 37, versículo 11 al 14 dice así, presten atención. Hacemos comparación de textos. Díjome luego, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré no al cielo, hermanos, no al reino milenial al cielo, sino os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abriere vuestros sepulcros y os sacare de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, y hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces, hermanos, ahí habla del reverdecer de los huesos. Entonces, yo vuelvo ahora, hermanos, vamos a Isaías. Isaías capítulo 66 de nuevo, para comparar texto con texto. Isaías capítulo 66. En el profeta Isaías capítulo 66 leemos el versículo 14 y habla de lo que iba a pasar cuando en el año 1948 se le iban a devolver las tierras e iba a resucitar ya como el moderno Estado de Israel. Y dice Isaías capítulo 66 versículo 14, y veréis y alegraráse vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida y se airará contra sus enemigos. Y ahora vamos a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, rapidito, así hacemos comparación de texto con texto. En Romanos capítulo 11, ya habíamos dejado en claro esto la clase pasada, pero lo repasamos para los hermanos que por primera vez nos están escuchando. En Romanos capítulo 11, versículo 11, 12 y 15. Romanos capítulo 11, versículos 11, 12 y 15 dice así, digo pues, ¿han tropezado para que cayesen los israelitas? Quiere decir, en ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles para que fuesen provocados a celos. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más el henchimiento de ellos o la plena restauración? Versículo 15, porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Resurrección, vida, salir de los sepulcros, que vuelvan a la vida los huesos, que reverdezcan los huesos como la hierba. Está hablando, hermanos, para el que estudie en profundidad la Biblia, de la resurrección de un estado moderno que sería en este caso el estado de Israel. ¿Cómo iba a resucitar? ¿Y cómo nosotros lo podemos probar con Biblia? Por supuesto están mezcladas las profecías, ¿no? Ahí se mezclan las dos cosas, la restauración del estado de Israel junto con la resurrección espiritual que ya se va a dar, hermanos, un poquito antes de la lluvia tardía, en la lluvia tardía y durante la lluvia tardía, hermanos, y después de la lluvia tardía hasta el fin del tiempo de gracia. Entonces está hablando, hermanos, de la resurrección del moderno Estado de Israel.
Entonces vamos a Lucas capítulo 21 de nuevo. Le quiero mostrar una cosa. Lucas capítulo 21. Noten cómo la Biblia habla por sí mismo acerca de todas estas cosas. En Lucas capítulo 21 dice, hermanos, el versículo 29 al 33. Lucas capítulo 21, versículo 29 al 33 dice así. Y díjoles una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, de vosotros mismos entendéis que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios, o sea, la venida de Cristo. De cierto os digo que no pasará esta generación que ve las cosas hasta que todo esto sea hecho. Hermanos, la restauración del moderno Estado de Israel no es un accidente en la historia, es una de las señales de la venida de Cristo que muestra claramente que el reino de los cielos está cerca. Cuando ya comience a brotar la higuera, ¿cuándo comenzó recién a brotar la higuera? En el año 1948 y en el año 1967 comienza a brotar. Cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación desde que todo sea hecho. Hermanos, una generación bíblica se la interpreta de dos formas, y eso es algo que voy a dar un estudio. El día domingo voy a dar un estudio, hermanos, sobre... ¿Sabían ustedes que el año 1948 se lo saca con un cálculo bíblico en una profecía? ¿Han visto ustedes cuando nosotros calculamos los 2300 años? Bueno, nunca ustedes han visto el cálculo del año 1948. Hay un cálculo exacto en la Biblia. Voy a llenar el pizarrón de matemática acá y van a ver cómo se calcula, cómo la Biblia es una profecía compleja. Cómo yo calculo con Biblia la fecha exacta del año 1948. Para que vean que todo esto que yo vengo enseñando no es simplemente un invento, está en la Biblia. Y hay periodos. Nada más que esas cosas se las iba a entender recién en el tiempo del fin. Y hay un montón de cosas que ustedes tampoco saben, pero que las van a ir entendiendo a medida que estudian la Biblia. Y también en esa clase, el domingo posiblemente, les voy a mostrar también, porque para eso se necesita el pizarrón, vamos a estudiar bien lo que es la interpretación de una generación bíblica. Una generación bíblica puede interpretarse como 50 años o 70 años. La fecha máxima, hermanos, llega hasta el año 2047 y no pasa si yo tomo una generación bíblica. De manera que los periodos, si interpretamos de diferentes formas, llega hasta el 2017 o hasta el 2037 o máximo hasta el 2047 y ya no pasa. Lo máximo que yo puedo extender la fecha es el año 2047. Y esa fecha no es de la venida de Cristo. Porque del día y de la hora de la venida de Cristo, ¿sabe alguien el día y la fecha, hermano? No. Pero Cristo ha hablado sobre otra cosa y ha dejado bien en claro hablando de lo que es una generación bíblica y la última generación que verá estas señales. Y Él dice, no pasará esta generación de que todas estas cosas acontezcan. De manera que Cristo a nadie le ha revelado el día y la hora de la venida de Cristo, pero sí ha revelado la última generación, que es otro tema muy distinto. Cristo el día y la hora no le revela a nadie, nadie sabe, pero sí nos reveló una cosa bellísima, poderosa y sagrada, que es, nos reveló la última generación que no pasaría sin ver estas señales. Entonces repito, el día y la hora no reveló, pero sí reveló la última generación, que eso lo vamos a explicar más adelante. Ahora, hermanos, volviendo a este tema que nos toca, que yo les venía explicando esto, hermanos, ¿qué era lo último que había dicho? La fecha del cálculo de 1948. Ya van a ver ese cálculo que hay en la Biblia complejo, donde saca, hermanos, la fecha de 1948, y que los judíos mesiánicos lo manejan muy bien esa profecía.
y la entienden muy bien, y hay muchas otras cosas que ya les voy a ir enseñando yo. Volviendo al tema que nos toca, hermanos, a este tema que nos toca, tenemos que decir algo. El surgimiento o la resurrección del Estado moderno de Israel sí tiene significación profética. Cuando ustedes vengan y le digan, eso no significa nada, cuidado, porque está negando lo que dice Lucas 21. Está negando lo que dice Cristo. Cuando viereis esto, sabed que está cerca el reino de Dios. Y si Él está negando que eso no tiene significación profética, está negando, hermanos, todo lo que Cristo enseñó en ese párrafo de Lucas 21. Y si tiene significación profética. Tiene significación profética y es una de las últimas señales para que entendamos que el reino de Dios está cerca. Bueno, siguiendo adelante con esto, hermanos, hay gente que todavía no le entra en su cabecita y dice, no, pero los judíos no sirven, ellos nunca se han convertido a Cristo, ellos no son fieles, ¿por qué Dios le tiene que cumplir la promesa de la restauración de Israel? Entonces yo ahora les voy a mostrar algo que no les mostré en la clase pasada, para que vean que la restauración de Israel en 1948 iba a ser incondicional, aunque la mayoría de los judíos no se convierta, porque eso no le interesaba a Dios. Les voy a mostrar por qué. Vamos primeramente a Lucas 21, versículo 24. En Lucas capítulo 21, versículo 24, dice algo interesante, y les voy a mostrar que la restauración de Israel era incondicional, y no interesaba si los judíos se convertían o no se convertían, o una parte se convertía o la otra no, o la mayoría se convertía y la minoría no, o la minoría se convertía y la mayoría no, no importaba eso. En Lucas capítulo 21, versículo 24 dice así, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los judíos se vuelvan buenitos. ¿Dice así? Bueno, a ver, entonces yo he leído mal. Y Jerusalén será pisoteada por las gentes hasta que algunos judíos acepten a Cristo. ¿Dice así? Bueno, a ver. Y Jerusalén será hollada por las gentes hasta que los judíos se hagan adventistas. ¿Dice así? No, bueno, a ver. Y Jerusalén será hollada por las gentiles hasta que los judíos se hagan católicos y protestantes. ¿Dice así? No, bueno, disculpen, hermanos, pero yo lo tengo que decir así. A ver, leamos por último. Y Jerusalén será hollada por las gentes hasta que las gentes se hagan judías. ¿Dice así? No, hermanos. Aquí está diciendo que iba a llegar un momento en que Jerusalén iba a dejar de ser pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y no interesaba si los judíos se convertían o no se convertían. Aquí está diciendo que la única condición para que Jerusalén sea restaurada es que el tiempo de los gentiles se tenía que cumplir. El tiempo de los gentiles, no de los judíos. El tiempo dado para que los gentiles pisoteen a Jerusalén se tenía que cumplir. Y si ustedes van a toda la profecía de Ezequiel capítulo 36, ahí claramente está especificado que el tiempo de los gentiles se iba a cumplir. Ahora, ¿cómo calculamos el tiempo de los gentiles? Es impresionante, hermanos, esa profecía. Ahora, cuidado, no hay algunos que no la aceptan. A mí no me interesa. Yo, para mí, sí la acepto porque tiene bastante coherencia. Y es una profecía que tiene que ver con Ezequiel capítulo 4, que habla de los 40 años y de los 300 y pico de años, donde nosotros tenemos que hacer un cálculo basado en Levítico capítulo 26 para llegar al año 1948. En el año 1948 se cumplió el tiempo de los gentiles. Y Dios no está poniéndole condiciones acá a los judíos, que se conviertan, que no se conviertan, que me acepten, que no me acepten. No. La condición era que a los gentiles se le iba a terminar el tiempo en que iban a dominar Jerusalén. La condición era para los gentiles, no para el pueblo judío. Y Dios dio esa orden y punto. Entonces, aquí ya el mismo Evangelio de Lucas está diciendo que la restauración de Jerusalén y de la tierra de Israel era incondicional.
Sin embargo, debemos rescatar, hermanos, que el espíritu de profecía en el libro Hechos de los Apóstoles, página 313 y 314, dice que a lo largo de la historia un montón de judíos nobles y temerosos de Dios se convirtieron. Y que en el tiempo del fin muchos otros más se van a convertir. Hechos de los Apóstoles, página 313 y 314. Entonces, si bien es cierto, era incondicional, no podemos dejar de lado el hecho de que Dios les devuelve su tierra, porque en la profundidad del tema siempre hubo judíos que se convirtieron. ¿Y por qué nosotros no lo hemos conocido? Por hermanos, por ser malos de corazón. Porque nosotros vemos un judío y decimos, es sinvergüenza, le gusta el dinero, le gusta así. Como el otro día escuchaba un chiste por internet que dice que estaban dos judíos, hermanos, en la playa y ¿cómo es que dice? Dice que venía una ola, una marea, y le dice un judío al otro, mirá, dice cómo sube la marea. Y el otro judío le dice, comprala. No sé si me explico. Y siempre criticándolos a los judíos que son así y que son asá. Sin embargo, nosotros nos tenemos que tragar nuestras críticas, porque Dios no le pone condiciones a ellos. Y Dios quería restaurar Jerusalén y punto, y se terminó. Y aunque yo llore y patalee, los judíos iban a ser restablecidos a su tierra. Entonces Lucas deja en claro que no hay condición. Pero como si fuera poco, hermanos, yo te voy a mostrar con el Antiguo Testamento que era incondicional la restauración de Israel y de Jerusalén. ¿Por qué? Veamos. Vamos a ver, hermanos. Vamos a ver Ezequiel capítulo 37. En Ezequiel capítulo 37, hermanos, versículo número 1 al 8, ustedes no se han dado cuenta, hermanos, y yo veo muchas críticas que se le hacen a los judíos, pero no entienden las profecías. Y si no estudian, hermanos, no van a entender, porque no leen con cuidado, no van a entender. Les hago una pregunta, hermanos. Cuando los judíos iban a ser restablecidos a su tierra, ¿la profecía enseña que iban a volver convertidos a Cristo? No, fíjense bien. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 8. La mano de Jehová fue sobre mí, y sacóme en espíritu de Jehová, y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos, e hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muy muchos sobre la haz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y díjome, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Y díjome entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré nervios sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y dice el versículo 7, presten atención, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se llegaron cada hueso con su hueso. Algunos interpretan que este temblor es el surgimiento de la nación de Israel en el año 1948, el 14 de mayo. Pero noten lo que dice el versículo 8. El versículo 8 es impresionante, hermanos. Y miré, y he aquí nervios sobre ellos. Después del temblor, noten. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. El versículo 8 dice que todos ya se subieron y estaban parados, pero no había en ellos espíritu. Todavía, hermanos, no se ha producido ni se había producido el reavivamiento final para que los judíos mesiánicos y cristianos y adventistas vivan completamente convertidos al Mesías en el tiempo del fin. Hermanos, en el versículo 8 dice, y miré, después de haber profetizado, noten lo que dice el versículo 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. ¿Cuándo se ha cumplido eso en la historia?
Y he aquí un temblor, y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso, y miré, y he aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Ahí está la descripción de los judíos, cuándo y en qué punto de la historia se cumplió eso. Cuando surge el Estado de Israel, estaban todos los judíos vivos, pero sin el Espíritu de Dios que los convierte al Mesías. Pero estaban vivos, en carne y hueso, y se juntaron todos los huesos con sus huesos, y resurgieron, y vivieron, y estaban parados, y todos estaban parados en la tierra de Israel, pero no había Espíritu en ellos, lo cual te muestra, hermanos, que cuando surge en el año 1948, el 14 de mayo, el Estado de Israel, iban a surgir, pero no significa que iba a haber Espíritu en ellos. Se dio la orden divina de que surjan, pero no había Espíritu en ellos. Pero ¿cómo puede ser que estén vivos, que estén parados, que estén todos de pie, pero no haya Espíritu en ellos? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Y dónde lo encuentro en la historia? Eso significa cuando surgieron, estaban vivos, de carne y hueso, todos parados, por orden de la profecía del profeta Ezequiel. Mas no había en ellos espíritu. Entonces, hermanos, así surge el Estado de Israel, demostrando que la restauración del moderno Estado de Israel se iba a dar en incredulidad del Mesías. No en credulidad, no, hermanos, en conversión de ellos al Mesías, Cristo Jesús. La misma profecía lo está diciendo, iban a estar todos iban a surgir de pie todos, con carne, con hueso, con nervios, con piel, todo iban a estar ahí. Pero sin vida, hermanos, sin vida. Entonces Lucas, como Ezequiel 37:8, muestra que sí se iba a dar una restauración, un resurgimiento de los judíos, mas no iba a haber espíritu en ellos. Entonces, hermano, eso nos está mostrando claramente que la nación de Israel ha surgido y próximamente se va a ir preparando el camino, hermanos, para que ellos realmente se conviertan completamente a Cristo. Ahora, en Ezequiel capítulo 37, leemos, hermanos, leemos el versículo número 11. En Ezequiel capítulo 37, versículo 11, dice así. Dice así, hermanos. Y díjome luego, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. Y hermanos, desde el asesinato, desde la matanza que se dio en el año 70 después de Cristo y la matanza que se dio después bajo el dominio nazi, desde 1939 hasta 1945, empezaron mal y terminaron mal. Y desde la matanza romana hasta la matanza nazi, pasando por lo largo de toda la historia, hermanos, siempre hubo desesperanza para el pueblo judío. Por eso dice, nuestros huesos se secaron. ¿Y qué significa en la Biblia, hermanos, que los huesos se sequen? No me van a decir que es estar flaquito, ¿no? En angustia, en tristeza. Fíjense, vamos al Salmo 31, versículos 9 y 10, para que entendamos un poquito más. En el Salmo 31, versículo 9 y 10, Salmo 31, versículo número 9 y 10, dice lo siguiente, presten atención. En el Salmo número 31, versículo 9 y 10, dice así: Ten misericordia de mí, oh Jehová, que estoy en angustia. Noten, que estoy en angustia, hanse consumido de pesar mis ojos, mi alma y mis entrañas, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Hase enflaquecido mi fuerza a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. Mis huesos se han consumido. Lamentaciones capítulo 1. Después de Jeremías está Lamentaciones. En Lamentaciones capítulo 1 dice, hermanos, el versículo 13 y 14.
Lamentaciones, capítulo 1, versículo 13 y 14, dice así: desde lo alto envió fuego en mis huesos. Noten, desde lo alto envió fuego en mis huesos, el cual se enseñoreó, ha extendido red a mis pies, tornóme atrás, púsome asolada, y que siempre tenga dolor. El yugo de mis rebeliones está ligado por su mano. Enlazadas han subido sobre mi cerviz, ha hecho caer mis fuerzas. Hame entregado el Señor en sus manos, contra quienes no podré levantarme. Job capítulo 30, versículo 30 y 31. Job capítulo 30, versículo 30 y 31. En el libro de Job, hermanos, capítulo 30, versículo 30 y 31, dice así, presten atención. Dice así: mi piel está denegrida sobre mí, y mis huesos se secaron, noten, y mis huesos se secaron con ardentía, y hace tornado mi arpa en luto, y mi órgano en voz de lamentadores. Entonces, cuando los judíos dijeron eso, si hacemos la comparación de texto, queda reafirmado y confirmado el hecho de que habían vivido mucha angustia, hermanos, a lo largo de toda la historia. Desde la matanza de los romanos hasta la matanza nazi y pasando por toda la persecución de la historia, mientras ellos vivían en otras naciones, queden claro, hermanos, de que sufrieron mucho. Y la poderosa palabra de Dios enseña bien en claro, hermanos, qué es lo que ha pasado con los judíos a lo largo de toda la historia. Volvemos a Ezequiel capítulo 37. En Ezequiel capítulo 37, hermanos, y de paso los hago buscar mucha Biblia, así no se duerman. En Ezequiel capítulo 37 dice el versículo 11. Ezequiel capítulo 37, versículo 11, dice así: y díjome luego, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que ellos dicen, y es verdad, los judíos siempre pensaron que quizás ya no iban a poder resurgir más como nación. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. Queden claro, hermanos, que toda esa angustia vivieron, hermanos, el pueblo judío. Pero volviendo, y quiero retomar el tema para dejarles en claro que la restauración de Israel no necesariamente exigía que los judíos tenían que convertirse a Cristo. No necesariamente. Si los judíos fuesen solamente una iglesia, hubiera sido necesario exigírseles la conversión a Cristo. Pero lo que la gente no entiende con respecto al pueblo judío, y es muy ignorante en ese tema, es que los judíos no tan solamente eran iglesia, sino que eran una nación, una sangre y una raza. Entonces, está bien, como iglesia ya no son iglesia. En eso sí estoy de acuerdo con aquellos que están en contra de los judíos. Pero se olvidan de que Israel es una nación, una sangre y una raza. Y como nación no fueron desechados nunca, hermanos, iban a ser nación. Y quiero retomar el hecho de que ellos iban a ser restaurados incondicionalmente, hermanos. Les voy a mostrar. Porque eso sí quiero que les queden claro. En Ezequiel capítulo 36, versículo 21 y 22, ya lo habíamos leído eso. Pero lo vuelvo a dejar en claro para que vean de que Dios, por amor a su nombre y por el pacto que tenía con Abraham, Isaac y Jacob, los tuvo que restaurar. En Ezequiel capítulo 36, versículos 21 y 22 dice: y he tenido lástima en atención a mi santo nombre, el cual profanó la casa de Israel entre las gentes a donde fueron. Por tanto di a la casa de Israel: así ha dicho el Señor Jehová, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las gentes a donde habéis llegado. Versículo 32 y 33. Versículo 32 y 33. No lo hago por vosotros. Quiero que queden claros, no lo hago por ustedes.
No es porque ustedes se han vuelto buenitos o se han convertido o están mejor que antes. No, no. No lo hago por vosotros, dice el Señor Jehová. Séaos notorio. Avergonzaos y confundíos de vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho el Señor Jehová: el día que os limpiare de todas vuestras iniquidades, haré también habitar las ciudades, y las asoladas serán edificadas. Ahora, comparemos texto con texto, hermanos. Vamos a ver Ezequiel capítulo 20, versículo 40 al 44. Aquí está mostrando una restauración incondicional. Ezequiel capítulo 20, versículo 40 al 44. En Ezequiel capítulo 20, versículo 40 al 44, dice lo siguiente. Presten atención. Empero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice el Señor Jehová, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los querré, y allí demandaré de vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas. En olor de suavidad os aceptaré cuando os hubiere sacado de entre los pueblos, y os hubiere juntado de las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las gentes. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando os hubiere metido en la tierra de Israel, en la tierra por la cual alcé mi mano que la daría a vuestros padres. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y seréis confusos en vuestra misma presencia por todos vuestros pecados que cometisteis, y sabréis que yo soy Jehová, cuando hiciere con vosotros por amor de mi nombre. Noten, cuando hiciere con vosotros, no porque ustedes se hayan vuelto buenitos, sino por amor de mi nombre, y no según vuestros caminos malos. ¿Entienden, hermanos? No según vuestros caminos malos, porque ustedes no se lo merecen, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice el Señor Jehová. ¿Queda claro, hermanos, que la restauración iba a ser incondicional? Bueno, ahora en Romanos capítulo 11, para seguir confirmando esto, en Romanos capítulo 11 dice el versículo 28 y 29, para mostrar que también es incondicional la restauración de Israel, que Dios lo hace por amor a su nombre y porque tenía hecho un trato con Abraham, Isaac y Jacob. En Romanos capítulo 11, versículo 28 y 29 dice otra cosa que muchas personas ignoran. Dice así: así que, cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mas en cuanto a la elección, la vocación o el llamado, son muy amados por causa de los padres. Ellos son muy amados por causa de Abraham, Isaac y Jacob. Porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. La vocación de Dios para con ellos y las mercedes de Dios para con los israelitas de raza son sin arrepentimiento, son irrevocables. Dios no va a violar su pacto porque a mí no me guste. Son irrevocables. Y todo lo que les acabo de mostrar dejen claramente, hermanos, claro que la restauración de Israel iba a ser incondicional. Levítico capítulo 26. En Levítico capítulo 26 también muestra que la restauración de Israel iba a ser incondicional. Noten, la restauración ya se estaba profetizando porque en Levítico capítulo 26 hay una profecía, hermanos. Hay una profecía hacia el futuro que dice lo siguiente. Levítico capítulo 26, versículo número 42 al 45. Fíjense cómo profetiza que iba a ser incondicional, hermanos, esta restauración de Israel. Y dice así:
y yo me acordaré de que ustedes se han vuelto buenitos. ¿Dice así? No. Y yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré. Y haré memoria de ¿qué cosa? De la tierra de Israel, de la tierra deseable, de la tierra de Judea, de la tierra de Israel, que la tierra estará desamparada de ellos y holgará sus sábados, estando yerma a causa de ellos, mas entre tanto se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis derechos y tuvo el alma de ellos fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo soy Jehová su Dios. Antes me acordaré de ellos. ¿Pero por qué? ¿Porque se han vuelto buenitos? No, me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las gentes, para ser su Dios, yo Jehová. Hermanos, queden claro por qué dice Romanos capítulo 11, versículos 28 y 29, que la vocación de Dios y los dones de Dios son irrevocables. ¿Por qué? Porque en cuanto a la elección, ellos son muy amados por causa de los padres. Y habla del pacto con Abraham, del pacto con Isaac, del pacto con Jacob. Entonces, hermanos, por más que este estudio sea aburrido, hermanos, y dure mucho, tiene que quedarles en claro cómo viene la mano y que no andemos hablando sandeces cuando no conocemos bien los propósitos de Dios. No podemos ser como esas personas que hablan sin saber. Aquí había algunos hermanos judíos en Tucumán que tenían bien en claro, hermanos, Romanos capítulo 3, 9, 10 y 11. Y yo me acuerdo que cuando hablaba con un hermano judío acá, él me decía, Dios no ha desechado completamente a su pueblo. Y lo tenía bien en claro, y muchos judíos tienen en claro lo que Dios habla acerca de ellos. Entonces este estudio, aunque es tedioso y buscamos muchos versículos, es para que ustedes queden preparados y sepan cómo tienen que predicar y qué cosas tienen que predicar, y no hablar ignorancias. Porque el que empieza a decir que Dios ya no tiene propósitos para con Israel, se mete en un berenjenal de problemas, porque va a tener que entrar a explicar muchas cosas. Muchas cosas. Como por ejemplo, aquel que dice, los judíos ya no importan, entonces yo le debato y le digo, entonces ¿por qué Dios le devolvió la tierra? O si Dios no le devolvió la tierra, ¿por qué volvieron? Si la profecía dice que Dios los iba a restaurar si ellos se convertían. Entonces ahí entendemos la profecía de Lucas 21, que era el tiempo de los gentiles se tiene que cumplir. Es una profecía referida a los gentiles. El tiempo de los gentiles se tenía que cumplir, no del pueblo judío. El pueblo judío tiene tiempo hasta la lluvia tardía, y en la lluvia tardía, hermanos, muchos judíos se terminarán de convertir. Sí. Ahora, si no hay judío convertido, ¿qué ventaja tiene sobre mí el judío convertido? Bueno, no sé. Sí. Sí, bueno, o sea, y habría que ver, depende de la consagración. Yo creo, hermanos, bueno, pero ahí vamos a entrar a discutir. ¿Por qué? No es que tienen más gracia, pero yo les voy a ser sincero. Todos los apóstoles, la mayoría, hermanos, que fueron apóstoles a los gentiles, fueron judíos. Yo creo que si un judío se convierte completamente a Cristo, pero con todo el corazón, yo creo que tiene una primacía sobre el gentil. Creo que tiene pero si se convierte de todo corazón, no es que va a ser un judío que se va a convertir y va a ser igual que yo de espiritual o menos que yo de espiritual, no. Pero yo creo que el judío ha sido elegido primeramente por amor a Abraham, Isaac y Jacob. Yo creo que tiene una primacía. Ahora, incluso hay un estudio de profundización donde te muestra que los 144.000
pero eso ya es hablar muy profundo y ya muy largo hablar eso. Van a ser judíos o mezcla de sangre judía que se ha perdido. Por eso es que Dios dice que los escoge de las 12 tribus de Israel. Y no necesariamente se está refiriendo al carácter, porque algunos dicen, no, esos son los 12 temperamentos, que a su vez se relaciona con la profecía de Génesis capítulo 49. Bueno, ese es otro aspecto. Ya algún día yo les voy a enseñar la profecía de Génesis 49, qué cosa significa la profecía de Génesis 49. No. Lo que yo quiero decir es que en ese grupo de los 144.000 va a haber judíos de sangre judía o de sangre judía perdida. Va a haber judíos, no digo que todos van a ser judíos, sino que entre los 144.000 va a haber un gran grupo de judíos. Bueno, pero para eso, para los hermanos que nos siguen por internet, primeramente tienen que escuchar qué cosas significan los 144.000, porque si no, no van a entender nada. Sí. Claro. Claro. Bueno, nos jorobemos, sigamos con el estudio. Bueno, chicos, ya después vamos a hablar de ese tema. Hermanos, el pueblo judío es el pueblo judío, hermanos. Eso hay que entenderlo en profundidad. Ya después vamos a hablar de los 144.000, qué es, qué significa, qué son, todo eso. Bien, siguiendo con el estudio, hermanos, para no tener que repasar todos los estudios que hemos hecho, sí dejo en claro algo. Yo no les voy a dar todos estos textos porque hasta yo me canso, hermanos, ya de leerlos, pero sí les voy a decir algo interesante. Es muy interesante notar que en la profecía de Ezequiel capítulo 36 se habla primero de la restauración nacional de Israel a su tierra y después de la restauración espiritual en la lluvia tardía. La restauración nacional de Israel se encuentra en Ezequiel capítulo 36, versículo 8 al 12 y versículo 24. Repito, la restauración nacional de Israel se encuentra en Ezequiel capítulo 36, versículo 8 al 12 y versículo 24. Y la restauración espiritual, que es la que estamos viendo ahora, cuando muchos judíos se están volviendo mesiánicos, adventistas, protestantes, cristianos, todos, hasta que llegue la lluvia tardía y se terminen de hacer completamente adventistas. La restauración espiritual de Israel también se encuentra en el capítulo 36 de Ezequiel, en los versículos 25 al 33 y versículos 37 y 38. Repito, la restauración espiritual de Israel, y esto lo dejo grabado para los hermanos que quieren profundizar acerca de este tema, se encuentra en Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 33 y versículo 37 y 38. Y ahí está el tema, hermanos. Porque justo, qué casualidad que en ese capítulo, el 36, habla de la restauración nacional y después de la restauración espiritual. La nacional ya ha acontecido. Israel volvió a su tierra el 14 de mayo de 1948 y obtiene pleno dominio sobre Jerusalén en el año 1967 en la Guerra de los 6 días. Qué casualidad que la primera ya se ha cumplido. ¿Y qué? ¿Que la segunda no se va a cumplir? Sí se va a cumplir, hermanos, cuando descienda la lluvia tardía. Estudien bien Ezequiel capítulo 36, léanlo y reléanlo y recontra léanlo hasta que ustedes digan, ¿y qué significa esto? Bueno, eso ya lo hemos visto, hermanos, ya lo hemos visto. Entonces, hermanos, vamos a ver qué interesante algo para ir redondeando este tema, porque yo también estoy cansado, hermano, y hemos empezado un poquito tarde ahora. Habíamos dejado en claro que Israel siempre ha sido nación. En su tierra o en la China, ellos son nación. ¿Y por qué? Aunque tú agarres judíos y los disperses por todo el mundo, ellos siguen siendo nación. Una nación dispersa, pero nación. ¿Saben por qué? Porque el judío nunca pierde su identidad por más que esté en otras naciones. Ellos conservan su raza, su lengua, su tradición, su costumbre, su religión monoteísta.
y por eso son nación, porque así tú los envíes al Polo Norte, ellos nunca pierden su identidad religiosa y cultural. Es verdad que no conocen a Cristo, es verdad que no entienden toda la religión porque no conocen todo el Nuevo Testamento, pero su identidad de raza y de religión nunca la han perdido, por eso es que siguen siendo nación. Y eso estaba profetizado en el versículo que ustedes ya conocen bien, que está en Jeremías 31, que quiero que ese sí lo leamos. En Jeremías capítulo 31, Jeremías capítulo 31, dice el versículo 35 y 37 dice, al 37 dice así. Jeremías capítulo 31, versículo 35 al 37 dice: Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, cosa que no faltan, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará, para no ser nación delante de mí todos los días. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y buscarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la simiente de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. O sea que a pesar de todo lo que hicieron, de todos los pecados que cometieron, Dios no los iba a desechar. Ahora, comparemos texto con texto y vamos rapidito a Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33, versículo 19 al 26. En Jeremías capítulo 33, versículo 19 al 26, también se promete de que Dios no iba a desechar a su pueblo. Jeremías 33, versículo 19 al 26. Presten atención. Y fue palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi concierto con el día y mi concierto con la noche, por manera que no haya día ni noche a su tiempo, podráse también invalidar mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y con los levitas y sacerdotes mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena de la mar no se puede medir, así multiplicaré la simiente de David mi siervo y los levitas que a mí ministran. Y fue palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ¿No has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo: dos familias que Jehová escogiera ha desechado, y han tenido en poco mi pueblo, hasta no tenerlos más por nación? Así ha dicho Jehová: si no permaneciere mi concierto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, también desecharé la simiente de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su simiente quien sea señor sobre la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver su cautividad y tendré de ellos misericordia. Hermanos, ¿cómo puede ser que todas las cosas que yo estoy enseñando no significan nada? Yo creo que no es así, hermanos, y el Nuevo Testamento me da pie y es una llave para que yo interprete todas las cosas que tienen que ver con el pueblo judío, y en todo se habla de que hará volver su cautividad, hermanos. En Joel capítulo 2 también habla de que el pueblo de Israel sería restaurado al fin de los tiempos, y el contexto me permite interpretar así. Vamos al libro de Joel. Joel capítulo 2. En Joel capítulo 2, hablando en el contexto del tiempo del fin y relacionándolo con el tiempo del fin, habla de que Israel sería restaurado de nuevo. En Joel capítulo 2, versículo 1 y 11 primero. En el versículo 1 dice: tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Versículo 11: y Jehová dará su voz delante de su ejército,
porque muchos son sus reales y fuertes que ponen efecto su palabra, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿y quién lo podrá sufrir? Ahora leemos los versículos 18 al 28. Jehová celará su tierra. ¿En qué tiempo? Cuando esté cerca el día de Jehová. Y perdonará a su pueblo. Primero tiene que celar su tierra para que ellos vuelvan a su tierra, y después, cuando ellos vuelvan, después Dios los perdonará, porque se irán convirtiendo poco a poco. Versículo 19. Y responderá Jehová y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío pan y mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las gentes. ¿Por qué? Porque hoy en día los israelitas han vuelto a su tierra y tienen abundancia, y hasta exportan cosas para otras partes del mundo. Versículo 20. Y haré alejar de vosotros al del Aquilón, y echarélo en la tierra seca y desierta, etcétera, etcétera. Salteamos al versículo 21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová ha de hacer grandes cosas. Y yo pregunto, ¿qué cosas serán? Versículo 22. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid, que también la higuera y la vid son símbolos de Israel, darán sus frutos. ¿Sí? Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio, y las eras se henchirán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Retomando el tema de la prosperidad de Israel: y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón, mi grande ejército que envié contra vosotros, y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca más será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y que no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. ¿Y cuándo pasó esto, hermanos? 1948 y 1967 hasta el día de hoy. Y después de esto, dice el versículo 28, y será que después de esto, después de que haya pasado todo esto, 1948, 1967, hasta ahora, año 2009, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea que el Espíritu Santo iba a ser derramado después de esa prosperidad que se muestra en los versículos anteriores. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Versículo 29. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y versículo 32. Y será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. ¿Cuándo? Después de esto. Después de que Israel haya vuelto a su tierra y haya prosperado, hermanos. Y ustedes saben de que el movimiento para que Israel vuelva a recuperar sus tierras se originó en el año 1897. El año 1897, hermanos, es clave para esos. En el año 1897, hermanos, se da el primer congreso sionista en Basilea, en Suiza. Se da el primer congreso sionista, que son todas las personas que aman a Sion, ¿sí? No vamos a hablar en profundidad de lo que es el movimiento sionista, porque también tiene algunas cosas raras, ¿no? Pero básicamente hablando, se da el primer congreso sionista, que fue liderado por un hombre que se llamaba Teodoro Herz. Ahí van a encontrar hablar mucho de esta persona. Teodoro Herz fue un judío, hermanos, que
promovió este primer congreso en donde se reunieron 206 judíos en Basilea, en Suiza, para iniciar el famoso movimiento sionista que tenía por objetivo tener que recuperar la tierra de Israel y que Israel vuelva a su tierra y pueda volver a habitar lo que les fue prometido a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y hoy en día estamos viviendo en lo que nos toca ver con respecto a Israel. Hoy en día ya, hermanos, Israel es una potencia bélica y nuclear. Y quiero terminar leyéndole Zacarías capítulo 12, versículo 1 al 3. Zacarías capítulo 12. Y para los hermanos que nos siguen por internet, no se preocupen, ya voy a volver a Daniel capítulo 11. Pero primeramente quiero explicar bien esto. Vamos a explicar con Biblia todo lo que va a pasar en el futuro. En Zacarías capítulo 12, versículo 1 al 3 dice así. Zacarías capítulo 12, versículo 1 al 3. Carga de la palabra de Jehová acerca de la iglesia adventista. ¿Dice así? No. Acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Noten, y forma el espíritu del hombre dentro de él. ¿Qué decía Ezequiel 37? Bueno, eso lo vamos a explicar de nuevo después. Versículo 2. He aquí yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor. ¿Y quiénes son los pueblos que están alrededor? Son las 22 naciones árabes. De manera que, hermanos, yo basándome en Zacarías capítulo 12, versículo 2, llego a entender algo, hermanos. Que Israel no le va a tener miedo a las 22 naciones árabes que la están rodeando hoy en día ahí en Medio Oriente. Hay dos naciones que más o menos son peligro para Israel. Son, bueno, si bien es cierto, todas lo odian a Israel y todas son peligro para Israel, hay dos en especial que son potencia nuclear, que son Irán y Pakistán. Irán y Pakistán, hermanos, son las dos más peligrosas bélicamente. Pero la más poderosa de las naciones árabes hasta ahora es Irán. Irán ha alcanzado el pináculo dentro de las naciones árabes. Es la nación más poderosa. Ahora es interesante notar, hermanos, si ustedes ven el mapa acá, ¿sabían que las naciones regadas por el río Éufrates, ustedes ven acá esto, las naciones que son regadas por el río Éufrates son Irán, acá, que también se sirve un pedacito del río Éufrates, serían Irán, Irak, Siria y Turquía. Yo les pido por favor que se fijen en esas cuatro naciones que son regadas por el río Éufrates. Irán, un pedacito de Irán, Irak, Siria y Turquía. Estas cuatro naciones, hermanos, ténganlas en cuenta específicamente, porque para el tiempo del fin van a tener problemas con Israel. Si bien es cierto, ninguna quiere a Israel, fíjense en Irán, Irak, Siria y Turquía. Y van a ver, hermanos, qué es lo que va a pasar con estas naciones que se van a poner en contra de la nación de Israel en el tiempo del fin. Pero, hermanos, si yo vuelvo a la profecía de Zacarías capítulo 12, versículo 2 dice así: He aquí que yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor, cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén, hermanos. El versículo 2 ya se ha cumplido desde el año 1948. ¿Sabían, hermanos, que el 14 de mayo de 1948, bueno, se da la independencia del Estado judío, y al otro día, ¿cuándo viene la primera guerra de Israel, hermanos? Después del año 1948, el 14 de mayo. Al otro día, hermanos, varias naciones árabes le declaran la guerra a Israel, porque las naciones árabes no estaban de acuerdo con que las Naciones Unidas y el Imperio Británico le devuelvan de nuevo las tierras a Israel. Porque los árabes decían, ah, claro, y a Israel, y a nosotros los palestinos.
Por eso, hermanos, también cabe aclarar un detalle. A los israelitas no se les devolvió toda la tierra de Israel, sino que desde 1948 fueron ganando más terreno. Hoy en día ya tienen un montón de terreno ganado. Pero en 1948, hermanos, se les devuelve un cuarto de la tierra de Israel a los judíos, y los otros 3/4 quedan todavía bajo dominio árabe. Y viene la primera guerra. Ahí nomás le declaran la guerra varias naciones árabes a Israel, y se da la primera guerra de Israel, hermanos, y todos vienen a sitiar a Israel. Y hasta el día de hoy nadie puede entender, los analistas políticos no han podido entender cómo esa primera guerra de 1948 Israel la gana, hermanos. La ganó de manera sobrenatural, cuando varias naciones árabes pelean, y los analistas políticos no entienden cómo Israel ha ganado esa guerra. Si eran un montón, hermanos. La segunda guerra, hermanos, viene en el año 1946. La famosa guerra del año 1956, si ustedes se ponen a leer ahí en internet, cuando el presidente egipcio Nasser viene y dice: decreto que voy a destruir a Israel, quiero borrarlo Israel del mapa. Entonces el presidente Nasser en el año 1956 ataca a Israel, pero primeramente toma el plan de destruirlo económicamente, cerrándole todo el paso del canal de Suez. Porque hasta ese tiempo, hermanos, el canal de Suez estaba bajo dominio egipcio, y hasta hoy antes de ese tiempo tenía dominio de todas las naciones el canal de Suez. Después Egipto dice: no, yo lo cierro al canal de Suez porque me pertenece, y de ahí en adelante queda nacionalizado como egipcio el canal de Suez. Y en el año 1956 viene el presidente Nasser y dice: aquí no va a pasar ninguna mercadería para Israel, yo le cierro el canal de Suez. Y de pronto los egipcios lanzan un ataque contra Israel y se meten también en la zona de Israel, y de una manera milagrosa los israelitas zafan y ganan la guerra contra los egipcios. Y los analistas políticos no han podido entender cómo milagrosamente, hermanos, Israel le ganó a los egipcios, que los egipcios eran más numerosos. Después viene, hermano, la tercera guerra en 1967, que es, ustedes todas la conocen, que es la guerra, ¿cómo se llama? De los 6 días. Hermanos, los analistas políticos no han podido entender cómo, con la cantidad de árabes que pelearon contra los israelitas, no pueden entender por qué los israelitas le han ganado. Vayan y busquen en internet, no se explican por qué ganó Israel. Si las estadísticas decían que tenían que perder, los árabes eran muchísimos. Eran 3 países, y creo que tenían que ver con la Liga Árabe en ese tiempo. Claro. Bien ahí, pero no pueden entender cómo Israel les gana de nuevo. Y después se da la otra guerra en el año 1973, que ¿cómo se llamó esa guerra? La de 1970, la guerra del Yom Kippur, donde hay 2 países, uno del norte y uno del sur, lo atacan también Israel, Siria del norte y Egipto del sur. Y hermanos, saben que viene Siria y se mete a Israel, y viene Egipto y se mete a Israel. Y ¿saben lo que pasó? Fue algo misterioso. Cuando van entrando a Israel, de pronto, no sé qué estrategia hacen los sirios en el norte y los egipcios desde el sur, que de pronto los egipcios y los sirios se paran en un descanso, se toman un break para hacer un descanso. Y en ese momento que hacen el descanso, los israelitas se arremetieron con todo, y los analistas se agarraron la cabeza y dijeron: ¿cómo pueden hacer? Y en ese, hermanos, en ese descanso para revisar las estrategias, los israelitas los arrasan a los sirios y a los egipcios. 2 naciones juntas, hermanos. No se puede entender. Hermano, esto es mucha casualidad, es muy sobrenatural, hermano. Y nosotros, que somos una tremenda nación, la Argentina, con un montón de habitantes, que teníamos todo ahí, la isla Malvina a la par, que teníamos todo ahí servido, han venido de allá, desde el planeta Venus, los británicos, con dos barcos, nos han dado una paliza, se han vuelto, y nosotros hemos quedado acá llorando.
Y allá los israelitas, que están rodeados por un montón de naciones árabes, que tienen todo en contra, ganan todas las guerras, hermanos. ¿Cómo se explica eso? Zacarías 12, 1 al 3 muestra, hermanos. Fíjense, versículo 2. Y he aquí que yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor, cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Los sitiaban, los israelitas ganaron todas estas guerras. Y ahora, hermanos, el versículo 3 todavía está en el futuro. Prepárense, porque ahora estamos viendo el cumplimiento del versículo 3 que dice: y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la quisieren cargar o los que se la cargaren serán despedazados. Y hermanos, ¿concuerda esto con los que yo les venía enseñando de Daniel 11, cuando yo digo que en la primera entrada de la Tercera Guerra Mundial, Israel y el rey del norte le van a dar una paliza al mundo árabe? Concuerda bien, hermanos. Aquí, pero este es otro tema. Cuando yo retome Daniel capítulo 11 les voy a explicar qué quiere decir este texto. Dice así: todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las gentes de la tierra se juntarán contra ella. Bueno, cabe aclarar que esta profecía tiene varias aplicaciones, porque aquí hay profecías mezcladas. Y esta profecía tiene varias aplicaciones. Pero aquí ya se está diciendo que al comenzar la Tercera Guerra Mundial van a recibir una paliza todas las naciones árabes, hasta que después el rey del norte llegue hasta su fin y no tenga quien le ayude. Pero cuando no tenga quien le ayude, Dios no va a permitir tampoco que sea borrado el rey del norte con todo lo que él protegía, sino de que, bueno, le permite que accione el anticristo en la sexta plaga, y después en la séptima plaga viene la liberación y se termina este mundo y nos vamos al cielo. Entonces, básicamente, hermanos, esto era lo que yo quería repasar con ustedes para poder ingresar a los próximos estudios que vamos a hacer con respecto a la nación de Israel, y para que tengan en claro qué cosas van a pasar en esta tierra. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, si no hay alguna pregunta, les deseo que esta profecía nos ayude a acercarnos más a Cristo y a tener una comunión más profunda con Él. Nada más.